Gracias, Paola, muy amable. De verdad agradeciéndoles que se hayan quedado al musical, que estén con nosotros compartiendo pues nada más 30 años de trayectoria musical con un público encantador y qué mejor con sorpresas nuevas, proyectos musicales nuevos que vienen en puerta celebrando estos 30 años. Gracias, Paola, por darnos la oportunidad de comunicarnos con ese público que nos sigue acá, y déjame decirte que en Colombia en este momento nos están siguiendo. Desde Colombia. Desde Colombia nos están siguiendo. Tenemos una buena cantidad de personas viendo este programa. Estamos muy felices. México siempre nos ha recibido con gran afecto y nosotros tratamos de devolver ese cariño haciendo música. Y haciendo música, que es lo que mejor saben hacer, con ese estilo, ese sello que los caracteriza sin duda a esta orquesta, y que bueno, tienes muchas sorpresas, muchos proyectos nuevos por estos 30 años. ¿Con qué se va a caracterizar esta pues edición musical? Le podemos llamar limitada, porque es una de las más importantes de 30 años de trayectoria. 30 años, sí. Bueno, no se cumplen todos los días, Paulita. Por supuesto que no. Y gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de llegar a este punto de madurez. Tenemos en planes hacer acá, ya estamos trabajando en esto, en los arreglos musicales, estamos regrabando los temas más emblemáticos de la Sabrosura, pero lo vamos a hacer con una Big Band. 30 años, 30 músicos. Excelente, 30 músicos, que suena de verdad un número importante. Ya me imagino cómo va a sonar eso. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, pues me gustaría que nos sigan deleitando con su música. ¿Qué es lo que van a interpretar en este momento? Gracias. Vamos a hacer un tema que yo grabara inicialmente en el año 89. Excelente. Hace unos mesecitos. Y lo regrabé nuevamente con la Sabrosura, se llama Anhelos. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Gracias, Pablo. Qué hermoso fuera deslizar mis manos sobre las tibias formas de tu cuerpo, depositarte mis dedos temblando entre el lazo y agitado pecho. Llegar así como se llega a un templo, hasta el altar desnudo de tu cuerpo, en el silencio del deseo sagrado, sentir tu pulso y respirar tu aliento. Milagro
Dios por el milagro de amar y ser amado. Que yo sueño, mi gran anhelo, llegar al cielo sobre tu cuerpo. Ay, amor, 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 ya mis anhelos se han realizado. Mucho de ritmo y sabor, de orquesta, sabrosura. Algo que me parece interesante destacar en estos 30 años, cómo ha sido la evolución de las nuevas generaciones de público que se han ido sumando con ustedes. Bueno, sorprendido porque realmente hemos tenido, bueno, de las grandes sorpresas, aquí tenemos un club de fans. Aquí en México. Aquí en México, y son niñas de 18, 19, 20 años. Nos hicieron un club de fans acá, les estoy enviando un saludo a Chantal y a todas las niñas del club de fans. También tenemos acá grandes colaboradoras como Cruxita, que he cansado, el baile y la altura. Cansado del baile, ¿verdad? Agita, claro que sí. Muy agradecido, definitivamente México nos ha brindado un amor y por esto la decisión de celebrar los 30 años aquí en México. Eso es algo importante de verdad porque ha sido un país que también sin duda ha formado parte de esta gran trayectoria. Pues los dejo con este siguiente tema que me parece que se denomina Señora Ley. Señora Ley, veremos de qué se trata. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender ni resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley y a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey y estoy siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley, mire, señora ley, atienda, señora ley, señora ley. Oiga, señora ley, mire, señora
Gracias, gracias. Gracias a ustedes de verdad por acompañarnos. Esperamos muy pronto y queremos estar al pendiente de sus redes sociales. Ahí me imagino que van a estar contando todos los detalles acerca de este gran lanzamiento de los 30 años, futuras presentaciones, etcétera. ¿Nos comparten su Facebook? Es Orquesta La Sabrosura. Así ¿Twitter? la tenemos. El Twitter es @lasabrosura.org. Ok. Así la tenemos. ¿Qué tan importante es la interacción con su público? Bueno, el público lo es todo para nosotros. Eso Sin es el apoyo todo. del público no podemos hacer nada. Muy bien, estaremos pendientes de todas sus publicaciones y les agradezco mucho nuevamente que nos hayan acompañado en el Intermedio Música. Los esperamos muy pronto. Muchas gracias, Paulita. Dios te bendiga. Igualmente. Tremendo talento. También Enrique, que nos atendió también. Muchas Y gracias. bueno, me siento bendecido aquí en México. Los esperamos muy pronto y de verdad gracias por visitarnos desde...